Por Magda se trata de Josefina, una joven madre como de aproximadamente 35 años, que se interna en las montañas de los Andes ecuatorianos con su hija Magda, de 11 años, con la intención de tomar una acción que permita que su hija siga teniendo una vida digna sin que nadie se entere, porque eso podría ponerles en peligro. ¿Ya hablaste con ella? Sí, pero En el momento en el que yo empecé a escribir esta historia, y bueno, desde hace mucho tiempo que yo vengo investigando también cuál es la situación en términos jurídicos, legislativos y de políticas públicas en mi país, yo soy de Ecuador. Una de las luchas que llevaban los colectivos feministas, los colectivos por derechos humanos y los colectivos sociales de mujeres y personas gestantes era que se legalice el aborto en casos de violación, porque en mi país no solo era ilegal, sino que estaba penalizado, incluso con agravantes de violación y con agravantes de violación a menores de edad. Entonces, para mí fue importante justo también poner ahí el foco, porque lo que yo creo es que cuando se habla del aborto, normalmente la discusión, al menos en el rango como más coloquial, se queda en la culpa de quién es por quedarse embarazada. Entonces, para mí es importante hablar no de esa culpa, sino de cómo resuelves un problema en concreto que es una persona gestante que no quiere tener un bebé. Y entonces, en una situación en la que es mucho más difícil culparle a una niña, porque además, evidentemente la niña no ha decidido empezar su vida sexual. Para mí fue como el espacio, digamos, de la ficción que me permitía plantear estas preguntas sin que se juzgue al personaje que se queda embarazada, ¿no? Que normalmente es lo que pasa en la vida, que nunca te preguntas de dónde viene ese embarazo, cuáles son esas circunstancias, sino vas y juzgas y de inmediato, ¿no? Es como, digamos, lo que te digo de lo más superficial de la conversación. Entonces, por eso decidí que fuera una niña para quitar ese peso y para que pensemos en lo que, bueno, la película intenta proponer esa reflexión de lo que realmente puede implicar el aborto en una vida, ¿no? Decidí, mientras estábamos trabajando en el guión, en que tenía que castear a una mamá con una niña, porque no tenía el tiempo de construir esa relación madre-hija que necesitaba la película, que necesitaba la película que fuera tan fuerte, que fuera como tan genuina, ¿no? Y entonces, eh, Salomé, nosotras fuimos juntas a la escuela de cine en Ecuador. Tenía ella muchos años de no actuar, como 8 y tenía a la Juli, ¿no? Que ya tenía como 11, ahora ya es una adolescente hecha y derecha, pero en ese momento era chiquitita, o sea, eran como perfectas. Y yo me las llevé así a un paseo de fin de semana. Ya había hablado con Salomé, le había comentado, le había pasado el guión y le dije, bueno, me gustaría que ustedes sean parte de esto y ella muy asustada porque no había actuado hace mucho tiempo, le dije, no, a ver, tranquila, no pasa nada, vemos cómo lo resolvemos. Y le dije, pero ¿cómo quieres manejarlo de la Juli? Porque finalmente había que entablar una conversación primero con ella como su mamá, o sea, lastimosamente no podemos decidir en cómo las personas crían a sus hijos. Bueno, no lastimosamente, en realidad así tiene que ser. A veces no, pero ella decidió que Julieta iba a leer el guión y que después nos íbamos a ir a este viaje. Y Julieta me iba a preguntar cosas a mí directamente, no a su mamá, sino a mí, para que yo le contestara. Y para mi sorpresa, la Juli entendía muchísimas más cosas, o sea, me hablaba del derecho a decidir, me hablaba del movimiento feminista, me hablaba de un montón de cosas que yo decía, que yo a su edad, como en mi vida, ¿no? Y claro, también tiene que ver por cómo su mamá la ha educado, justamente como
intentando darle las herramientas desde chiquita para que si algo le llega a pasar, hable y etcétera, ¿no? Entonces, es justo lo que tú dices. Parece que no entienden, pero entienden más de lo que nosotros mismos logramos dimensionar. Y así fue el trabajo con ella. Y me preguntó algunas cosas y yo le tuve que contar y me dijo, sí, sí, yo entiendo y yo quiero hacer esta película. Entonces tú pídeme lo que necesites. Y tenía una energía la Julieta, o sea, al principio estaba como muy tímida y así, y después una locura de tú la ves en pantalla y es como esta niña que está así como, que sabe, no sabe. Decíamos corte y era la locura con el cruz, se ponían a bailar y así, ¿no? Y por eso también la interacción con el otro niño cuando es como juego se dio muy natural, porque justo las indicaciones eran, bueno, aquí jueguen, pero pueden jugar de aquí a acá, ¿no? Entonces, fue un gran aprendizaje para mí darme cuenta que las niñas y los niños y las niñas a veces tienen mucho más que enseñarnos por su nivel de escucha y por su nivel como de nobleza, sin, justo lo que decía, sin tanto prejuicio, ¿no? O sea, mientras más creces, más prejuicios aprendes y más difícil es la conexión y la interacción. Y con la Juli creo que nos dejamos sorprender.